Hola, buenas tardes, alumnos y alumnas de Dinámica de Galaxias. Voy a dar la tercera clase resumen del trabajo práctico. Recordad que en los dos primeros vídeos estuvimos viendo la parte de cómo extraer el espacio central, analizarlo, etcétera, y luego estuvimos viendo cómo ejecutar la tarea UCMZBEL para generar los mapas, ¿de acuerdo? En esa segunda clase expliqué únicamente cómo obtener la parte central, simplemente había que extender el tamaño de la imagen o de la región a analizar al tamaño total de la imagen. Y bueno, eso lo he corrido, digamos, offline, ya lo he generado. Es importante que tengáis en cuenta que hay veces que en las esquinas de la imagen, sobre todo en la zona esta fuera del hexágono donde están los datos de Jalifa, perdón, a veces puede dar errores, entonces os he subido al campus no solo esas imágenes ya finales, sino también la máscara de píxeles o la lista de píxeles defectuosos, donde puede dar esos errores. Son píxeles y señal, básicamente. Entonces digamos, lo importante es que, bueno, que si queréis generar vosotros esas imágenes, podéis usar esa lista de malos píxeles para evitar tener que alimentarla píxel a píxel cada vez que da un error. Lo cual os recomiendo que si queréis hacerlo cojáis esas listas de píxeles malos, que no es que sean malos, sino simplemente es que hay que generar una imagen cuadrada fits a partir de un campo que es hexagonal, con lo cual siempre hay zonas sin datos. Bien, vamos entonces en esta clase vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a ver la parte de la cinemática del gas, ¿vale? De 1056. Y bueno, voy a hacer otro vídeo adicional a este en el que describiré más la parte de 1349, ¿vale? O sea que realmente en este vídeo vamos a ver solamente la parte de la curva de rotación a partir de los datos de velocidad del gas de NGC 1056. Bien, para hacer eso, lo primero que tenemos que ver es cómo manejar las imágenes que hemos generado, en particular la imagen gas V NGC 1056. Vamos a irnos aquí a la terminal de IRAF. Vamos a ver que se puede visualizar y se puede analizar incluso con diferentes herramientas. Voy a empezar con IRAF, pero luego os enseñaré un pequeño ejemplo con Python. Incluso podemos analizarla directamente con DS9, con el visualizador de feeds. Bien. Bien, vamos entonces directamente a IRAF. Estamos en la carpeta donde se arranca IRAF. Vamos a ir donde están los datos, que es en nuestro caso es aquí, ¿vale? Y como veis hemos generado las imágenes de el gas para 1056 y las dos imágenes para la cinemática estelar, velocidad y anchura de pico de correlación para 1349. Bien, entonces una de las primeras cosas que podemos hacer es visualizar dentro de IRAF esta imagen de cinemática de velocidad radial, de campo de velocidad radial del gas. Perdón, serían las instrucciones para visualizarlo. Recordar la velocidad típicamente de recesión está en torno a 1500 km por segundo. ¿Vale? Bueno, pues ahí tendríamos el campo. ¿Vale? De hecho, vamos a ajustarlo. Perdón, ahí. ¿Vale? Y podéis ver el campo de velocidad de velocidad radial del gas. Como veis, tiene una forma que recuerda mucho a lo que son los campos de velocidad radial de gas neutro, por ejemplo, que hemos visto, y que indica que es un disco inclinado, bastante inclinado de hecho, y bastante delgado, relativamente delgado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar analizar estas imágenes para obtener una primera estimación de la velocidad radial, la curva de velocidad radial, y con esa primera estimación de la curva de velocidad radial vamos a hacer un modelo bidimensional del campo de velocidad radial que obtenemos y vamos a intentar obtener una curva de velocidad radial, digamos, mejor, y ya habiendo tenido en cuenta la información bidimensional del campo y también unos parámetros geométricos óptimos o que mejor ajustan en este mapa de velocidad radial. Y ahí me refiero sobre todo a la inclinación de la galaxia y el disco de la galaxia y al ángulo de posición de semieje mayor. Bien, entonces bueno, habéis visto, podemos visualizarla con IRAF, podemos también extraer la lista de píxeles, por ejemplo, dentro de IRAF también podríamos hacer simplemente hacer un list pix de esta imagen y tendríamos toda la lista de valores y de hecho de velocidades radiales. En la columna tercera saldría velocidades radiales, aquí simplemente sale en cero porque estamos en la parte final de la imagen donde no hay datos, ¿vale?
Hay otras formas de hacerlo y es lo que vamos a expresar ahora. Por ejemplo, hay una forma muy sencilla que de hecho os va a venir muy bien para luego el análisis posterior de primero una primera obtención de la curva de velocidad radial y luego para obtener la velocidad radial, la curva de velocidad radial óptima y los parámetros estructurales o los parámetros geométricos, mejor dicho, óptimos a partir de la minimización con los datos ya bidimensionales de velocidad radial. Eso nos va a venir muy bien tener un programita, como digo, que podáis no solamente visualizar estos datos, sino incorporar esas estimaciones y sacar el mejor resultado para vuestro ajuste. Por ejemplo, con Python, ¿no? Voy a enseñar el ejemplo de Python. Vamos a ver si tengo la pantalla aquí avanzada. Sí, voy a ocultar un momento el DS9 para que no nos moleste, ¿vale? Y vamos a sacar nuestra terminal. Entonces, he hecho un pequeño programa que también os he puesto en el campo virtual, ¿vale? En la pestaña de trabajo práctico vais a encontrar ahora tanto las tres imágenes feeds que os acabo de decir, CAS-V, STARS-V y STARS-S, como las dos listas de píxeles malos, la de la V500 para 1056, la de la V1200 para 1349, y luego este programa, este pequeño código, que es un programa muy sencillo en Python, donde podéis simplemente, importando paquetes muy conocidos como NumPy o Matplotlib o AstroPy, pues cargar en este caso la imagen de campo de velocidad radial del gas, generar el array de NumPy a partir de esa estructura de datos que hemos creado, que es propia de FitSio, y luego el generar, visualizarla, ¿vale? Aquí obviamente podréis hacer cualquier operación matemática que esté soportada por NumPy o por otras de las funciones propias de Python, ¿vale? Y luego le pintamos la barra de color simplemente para que lo veamos. Bueno, vamos a ejecutarlo. Está hecho para Python 3, ¿vale? Pero en principio podría funcionar sin problemas para Python 2, ¿vale? Aunque yo ya recomiendo que os paséis a Python 3 y supongo que también en estadística os lo recomiendan así. Bien, pues nada, corremos este programa. Vamos a intentar pintar la terminal que me ha salido de Matplotlib, que debería estar por aquí. Un segundín. Al revés, Python. Ahí está, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí podéis ver lo que es la terminal, o sea, la terminal gráfica de salida. Y como veis es igual, hay un cambio del eje Y respecto a lo que representa uno en DS9, porque en este caso el array se pinta empezando en la esquina superior izquierda, mientras que en el DS9 los arrays se empiezan a pintar en la esquina inferior izquierda, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, eso se puede cambiar dentro de las funciones del show o de otra, o incluso del array, etc. Vale, aquí tenéis de nuevo ese campo de velocidad radial, lo pintado en escala de grises, podéis pintarlo en otra escala y bueno, de nuevo se ve esta zona de mayor velocidad y esta zona de menor velocidad, ¿vale? Aquí realmente el este estaría a la izquierda, pero el norte estaría abajo, ¿vale? Bien, entonces bueno, para que veáis que es muy sencillo, como digo, ese código lo tenéis en el campus virtual, lo podéis reutilizar para crear esa estructura de NumPy para vuestra imagen fits, con lo cual si queréis ya podéis olvidaros por supuesto de IRAF y por supuesto de manejar la imagen fits y podéis trabajar directamente con los arrays de NumPy que creéis dentro de vuestro código, ¿vale? Si queréis me ponéis por el código como un apéndice del trabajo, aunque bueno, no es obligatorio, porque yo más o menos lo evalúo en función de los resultados de lo que os salga. Vale, bien, entonces si ahora nos vamos al guión, vamos a cerrar esta terminal, vamos a quitarla en medio, ¿vale? Ahora si vais al guión, vamos a pintarlo un segundo, ponerlo un momento, en el guión lo que se ve es, que lo recupere, que los objetivos que tenemos, el primer objetivo es la cinemática del gas, cinemática de las estrellas, curva de rotación. Bien, estamos en la curva de rotación del gas ionizado y es lo que vamos a querer obtener. Como os decía antes, vamos a hacer una primera estimación de esa curva de rotación. Vamos entonces a introducir esa curva de rotación en las ecuaciones que nos predicen el campo de velocidad radial bidimensional y vamos a intentar jugar con los parámetros de nuestra curva de rotación y de los parámetros geométricos para obtener ya con la información bidimensional del campo de velocidad radial la mejor estimación de nuevo de la curva de velocidad radial, que es la más importante porque es la que luego vamos a utilizar para sacar el modelo de masa de nuestra galaxia, como para los parámetros estructurales, ¿vale? La mejor inclinación y el mejor ángulo de posición, ¿vale? Bien. Entonces, si os vais aquí abajo a la parte del guión donde se habla del punto 3, ¿vale? Este es el cubo de 1056, ¿vale? Y luego ya se empieza a hablar del cubo de
datos de la cinemática estelar, ¿vale? Entonces, importante, en el apartado 3, luego en otro vídeo hablaré de la parte de la cinemática estelar del 1349, que es mucho más sencillo realmente, porque es básicamente coger la imagen FITS de la dispersión de velocidades y del pico de anchura del pico de correlación y transformarlo en dispersión de velocidades. Haremos un vídeo específico para ello. Pero bueno, la parte de la cinemática del gas tampoco es muy complicado, pero sí requiere más programación. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver en el guión, no se ve el ratón, pero bueno, la segunda fórmula que aparece en esta página, voy a intentar ampliarlo un poco. Vamos a ver si me deja. ¿Vale? Esta fórmula que veis ahí, pues es a partir para un disco delgado con una curva de rotación VDR mayúscula, es como sería la velocidad observada en coordenadas polares, en este caso en nuestra de la, de la, del cielo, ¿de acuerdo? O sea, el phi es en la coordenada, el ángulo de posición, medio desde una cierta posición, podría ser del norte hacia el este, el phi sub 0 es el ángulo de posición del eje mayor, y el r es la distancia en el cielo a ese punto, ¿vale? Y eso se puede obtener a partir de velocidad sistémica más este término. Velocidad sistémica serán esos 1500 y pico kilómetros por segundo, que podéis sacar una primera estimación de la velocidad que tengáis en el centro de la galaxia, ¿vale? Y luego el término siguiente depende de VDR, donde esta R es la distancia galactocéntrica en el plano de la galaxia, no en el cielo, el seno de la inclinación y el coseno del ángulo de posición de ese punto frente al ángulo de posición del semieje mayor. Básicamente el azimut en el plano del cielo desde el del punto respecto al semieje mayor de la galaxia. Y luego aquí tenemos de nuevo la inclinación y de nuevo también el phi menos phi sub 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera fase? Pues lo vamos a hacer en esta primera fase, como podéis ver en la presentación, en la parte 3 del tema 1, pues lo que vamos a hacer ahora es ajustar o obtener una primera estimación de la curva de velocidad radial a partir del los valores de velocidad radial en ese mi eje mayor. Este es el PowerPoint de ese tema, si no recuerdo mal, en la página 36 de ese fichero. Y como podéis ver, pues esta ecuación es la misma que teníamos antes, ¿de acuerdo? La que os he enseñado en el guión. Y estas son, de hecho, las ecuaciones para hacer la conversión de coordenadas entre coordenadas en el cielo, phi, y r minúscula, a coordenadas en el plano de la galaxia. La tangente, o sea, el teta, que es el azimut dentro del plano de la galaxia, que no es una coordenada relevante para nosotros, pero r sí lo es, ¿vale? R es la distancia galactocéntrica a un determinado punto, que obviamente en el caso del semieje mayor va a coincidir con la distancia r minúscula, en el caso, en cambio, de cualquier punto fuera del eje mayor, pues la distancia galactocéntrica va a ser mayor que la que veamos en el cielo, simplemente por efecto de inclinación, ¿vale? Bien, el teta está medido de nuevo desde la posición del eje mayor, ¿de acuerdo? Por eso, bueno, pues cuando digamos el phi es igual a phi sub 0, r mayúscula y r minúscula coinciden. Bien, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, está la ecuación completa. La importante es que cuando nosotros ahora particularizamos para phi igual a phi sub 0, es decir, para la posición en el cielo donde se encuentra el eje mayor, la velocidad radial observada es simplemente la sistémica más VDR por el seno de la inclinación. Esto lo que quiere decir es que si nosotros sabemos la velocidad sistémica, que de nuevo la podemos sacar de la velocidad del centro de la galaxia, VDR será simplemente la velocidad observada a lo largo de esa línea partido por el seno de la inclinación. De tal forma que si nosotros partimos de una primera inclinación fotométrica, por ejemplo, pues podemos sencillamente obtener VDR a partir de cortar en el semieje mayor los valores de velocidad radial o extraer a lo largo del eje mayor de la imagen anterior los valores de velocidad radial y de ahí tendremos directamente VDR, ¿vale? Cogiendo esos valores divididos entre el seno de la inclinación, inicialmente una estimación de la inclinación fotométrica a partir del cociente de ejes de la galaxia o a partir, por ejemplo, de datos de la base de datos extragaláctica de la NASA, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver cómo se podrían obtener esos valores. Hay una forma obvia, que es a partir de analizar dentro del array de NumPy cuánto vale en una determinada dirección ese array, es decir, extraer esa zona a lo largo del eje mayor, ¿no? Imaginaos que estamos de nuevo trabajando en Python, pues tendríamos nuestra terminal, habríamos corrido nuestro programa, y entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente, déjame que lo vea, simplemente sería
en la posición del eje mayor, ¿vale? Aquí está con, digamos, recordar que está invertido en el eje Y, pues extraer los valores de este array en esa posición del eje mayor. Y eso nos daría VDR partido, perdón, sí, VDR partido por, no, esas medidas nos darían directamente la velocidad radial observada. Para sacar VDR tendríamos que dividir esos valores entre seno de I, ¿vale? Siempre esos valores van a ser una cota inferior a la verdadera curva de velocidad radial porque la galaxia está inclinada, ¿vale? Fijaros que tenemos un rango de variación típicamente más o menos 150 km por segundo, ¿vale? Desde lo más blanco aquí hasta lo más negro aquí, pues quiere decir que la velocidad, digamos, circular que alcanza la curva de rotación va a ser típicamente 150 dividido entre el seno de la inclinación, ¿vale? Que ya tendríamos que buscarlo, pero típicamente podría ponerse casi en 300 km por segundo fácilmente. Es una espiral bastante masiva, obviamente. Perdón. Entonces, bueno, los siguientes, otras formas que podemos extraer esta información, podemos extraerlo, pues, de analizar esta matriz de datos, si lo queréis hacer, por ejemplo, en R, o para, con estos datos que nos salen del FITS, intentar de nuevo buscar las velocidades a lo largo de ese eje. Y hay una tercera forma muy sencilla, que es simplemente utilizando el propio DS9, ¿vale? Entonces voy a quitar la pantalla de Python y voy a poner el DS9. Entonces este es el DS9 que está representando las imágenes de AIRA, pero también podemos usarlo como una herramienta standalone, completamente ajena a AIRA. Y de hecho podríamos abrirlo y cerrarlo, podemos directamente cargar aquí nuestra imagen. Entonces si nosotros cargamos aquí la imagen de... Vamos a irnos aquí, vamos a cargar en donde están los datos y vamos a cargar la imagen del gas. Entiendo que lo estáis viendo, voy a comprobarlo. Sí, creo que sí. Bueno, cargamos la imagen haciendo un file open, cargamos la imagen del gas, ¿vale? Vamos a verlo. A ver si ha salido. Vamos a comprobarlo. Efectivamente están cambiando los cortes, porque ahora al visualizarlo pues ha puesto unos cortes aproximados. Vamos a jugar con esos cortes para que queden mejor. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar los cortes un poquillo. No lo estáis viendo, pero bueno, simplemente vamos a la opción de Scale Parameters, y ahí buscamos un rango de valores que se ajuste más o menos a nuestra rango de velocidad radial. Simplemente por un tema de visualización, ¿vale? Bien, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se puede hacer en DS9? Se puede definir una región y se pueden extraer los valores de esa región. Lo voy a enseñar simplemente y vamos a ver cómo se hace. Bien, vamos a ver, vamos a DS9, definimos una región, vamos a Shape, creo que esto es en Projection, correcto, creo una región y obtengo la curva. Vamos a ver qué es lo que estáis viendo en la pantalla exactamente. He definido con región, en opción de región, y luego yendo a forma o shape, y luego yendo a projection, que me imagino que en menú en español será proyección o algo similar, se genera aproximadamente a lo largo del eje mayor, se hace un corte y eso nos va a permitir obtener los valores de la velocidad radial a lo largo del eje mayor. Voy a simplemente añadir la ventana que me ha generado para visualizarla. Bien, dejamos un link que la extraiga. Vamos a ver si doy con ella. Vale, un segundo. Perdonad, no es fácil. Ahí está. Vale. Bueno, pues ahí la tenéis, ¿vale? Ha generado un corte a lo largo de esta dirección. Si veis, si os fijáis, precisamente este corte es la curva de velocidad radial. Se está viendo perfectamente la zona de velocidad circular más o menos plana, y la curva, la zona más lineal, de densidad más constante, en la zona central, ¿vale? Y de hecho se ve que es simétrica en torno a un valor de la velocidad sistémica que más o menos va a estar en 1550, 1570 kilómetros por segundo. De hecho, podéis utilizar la simetría respecto a ese punto para determinar también cuál es la velocidad sistémica, ¿vale? Es una opción también. Bien, entonces, esta gráfica, por ejemplo, que tenemos aquí, se puede, de hecho, grabar. Se puede ir a, por ejemplo, File, Save Data. A lo mejor no estoy viendo la opción, la menú, pero si dais File, Save Data, os va a grabar un fichero. Lo voy a grabar aquí. Se va un fichero que se va a llamar ds9.dat y vamos a intentar visualizarlo. ¿Vale? Voy a quitar ya este plot, ¿de acuerdo?
Voy a quitar también el propio DS9 y voy a ver en la terminal qué aspecto tiene ese fichero. Vale, bueno, esto me está dando unos cuantos warnings, aquí no os preocupéis. Pero bueno, vamos a, si no lo miramos en la pantalla de iRAF, para el caso nos vale. Vale, un segundo. Vamos a ver. Una pantalla ya delante. Vamos a hacer una cosa. Un segundín. Vale, esta terminal y esta. Bien. Bueno, pues ahí, por ejemplo, podemos hacer este fichero que se habrá creado ahora, pageps9.dat. ¿Vale? Pues tiene de nuevo todas las velocidades y estas ya son las velocidades a lo largo precisamente del eje mayor. ¿Vale? Entonces eso es la distancia de un extremo a otro en píxeles, que recordar en las imágenes de Califa coincide con un segundo de arco, y esas son las velocidades que veis en este caso. Hemos empezado por la parte de menor velocidad, empiezan en 1450 aproximadamente y luego van subiendo hasta pues casi los 1700 al otro lado de la galaxia, ¿vale? La parte digamos que se aleja más de nosotros del disco de la galaxia. Podríais utilizar, como digo, esa tabla para hacer una primera estimación de la curva de velocidad radial. Voy a parar aquí para no hacer tampoco el vídeo muy largo. Luego voy a continuar explicando cómo podemos usar esa primera estimación para derivar una curva de velocidad radial más precisa, porque si os fijáis ahora la única información que hemos usado es la de la velocidad radial a lo largo del eje mayor, con lo cual, ¿para qué queremos espectroscopía bidimensional? ¿No? Podríamos haberlo hecho con espectroscopía, por ejemplo, de rendija a lo largo del eje mayor y ya está, que es de hecho como se hacía en los años 90 o 2000, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo podemos usar esa primera estimación de la curva de velocidad radial para mejorar la estimación de la curva, los parámetros geométricos de inclinación y de ángulo de posición del semieje mayor pero utilizando la información completa del campo de velocidad radial, la información bidimensional, ¿vale? Pero eso, como digo, será en el siguiente vídeo y luego ya me quedará una tercera parte de este vídeo, de este grupo de vídeos, que será para explicar la parte de la cinemática estelar. Y luego ya más adelante haré los vídeos para la parte del modelado de la curva de rotación, que sería lo más, digamos, la parte que quizás os exija más y que será, yo calculo, el grueso de vuestro trabajo, ¿vale? Bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Gracias.